Capítulo 1. Encuentro /diagonal Olcuele. Parte 1. Reino del Chea. Está ubicado en la parte oeste del continente de Andalucha, y el último país de los Imaniti, quienes estaban clasificados en la 16ª posición de los Ixid. Después de su batalla con la Eastern Union hace menos de un mes, el rey y la reina, es decir Sora y Seairu, ganaron sus partidas y restauraron el territorio al volverlo el doble de su tamaño anterior. Luego de esto, los problemas del país también se duplicaron. Había dos asuntos importantes. El primero era la idea de formar una federación con la Eastern Union que Sora y Seairu habían propuesto. Establecer un país que atravesara las barreras raciales era algo de lo que no se había escuchado, y por consiguiente un enorme problema. Aunque habían recuperado una porción de su territorio, el Chea no poseía la tecnología para hacer uso apropiado de esas tierras. El otro problema era que, mientras la Eastern Union había perdido su territorio continental, su poderío nacional aún permanecía como uno de los mejores en el mundo. Su poderío nacional, moneda, sin mencionar sus estructuras sociales, etnias e idioma eran totalmente diferentes, y aún así esperaban tener igual acceso a los recursos. Ya que es obviamente una situación complicada, no creo que sea necesaria una mejor elaboración. Esta era la primera vez en la historia de los Imaniti en la que se enfrentaban con una tarea imposible. Y el segundo problema era, en serio. Mirando las cartas en su mano, la chica de cabello rojo suspiró profundamente. Stephanie Dora, abreviado usualmente como Steph, era un miembro de la antigua familia real, una chica cuya disposición estaba contrastando totalmente con lo que la nieta del antiguo rey debería ser. Aunque le faltaba severamente tiempo para dormir y estaba increíblemente fatigada, su normalmente hermoso rostro tenía el ceño fruncido y estaba emitiendo una aura peligrosa. El motivo era el segundo problema, y este era, en un momento tan importante, ¿cuándo demonios tendrán la intención de volver ese par de bastardos? Ciudad del Rey del Chea, salón principal de conferencias. Su voz sin paciencia resonó por todo el salón de conferencias e impresionó a todos los presentes. Dora Ko, entiendo cómo te sientes, pero no es bueno para una dama decir la palabra bastardo, ¿no es así? Kau es un sufijo generalmente utilizado para los señores en reuniones gubernamentales. Quien habló para aconsejar a Steph estaba a su lado. Él era una figura en su mayoría blanca, que se veía más viejo que cualquier hombre de edad. Su rostro estaba muy similar al de Steph, como si estuviera lleno de una expresión amarga. Sus orejas y cola de perro estaban inclinadas ligeramente. Aunque estaba envuelto en un kimono, su físico robusto era inconfundible. Era uno de los hombres bestia, Atsuse Ino. Era el abuelo de la antigua embajadora de la Eastern Union, Atsuse Izuna. El rey y reina que se encontraban ausentes lo habían forzado a manejar los problemas del país. Otra víctima siguiendo a Steph. Dora Ko, ¿me estabas hablando? Steph se tardó en responder. Y no asintió. Sí. Ya que esta es una ocasión formal, debo utilizar mi mejor juicio y utilizar este sufijo. ¿Hay algún problema? Y me estaba preguntando a quién te referías. Por favor dirígete a mí como, la chica de los recados del rey y la reina, en vez de eso. Viendo la sonrisa de baja autoestima de Steph, Ino se encogió de hombros. Me temo que si me refiriera a ti tan maleducadamente, los demás se referirían a mí de una manera similar. Volviendo al tema, Dora Ko, ¿no deberías estar concentrándote en las cosas que tienes a la mano? Siguiendo la línea de vista, Steph comenzó a recordar la situación presente. Luego comenzó a hablar para sí misma. Asterisco suspiro asterisco. Bien dicho. Solo piensa que estás a mitad de un juego importante en este momento. El juego no era nada particularmente especial, ya que era póker normal. Además del hecho de que los Joker estaban incluidos en este juego, era un juego normal de póker. El Chea había establecido una federación con la Eastern Union, con el anterior como el líder. Con el territorio duplicado del Chea, todavía quedaba el problema de a quién debería serle distribuido y para qué debería ser utilizado. Los poderosos señores feudales eran quienes estaban obteniendo beneficios enormes. En la actual situación, el llamado país ecuánime y multirracial era solo una ilusión. Sin importar qué tan complejo fuera el sistema, la brecha masiva entre la fuerza de las dos naciones no podía equipararse. El día en que un mercado de economía libre sea implementado, el Chea sería probablemente destrozado completamente. Por consiguiente, estaban intentando distribuir los recursos continentales que la Eastern Union había solicitado. Aunque es irrelevante decir que eso es sencillamente el destino del Chea, es inevitable que quien sea que tenga el poder de hacer eso, hará un grupo para intentar maximizar sus beneficios durante estos momentos. Por estos motivos, había un constante arroyo de señores feudales del Chea desafiando a Steph, quien actualmente tenía el poder legislativo, a un juego con la intención de cumplir sus demandas. El resultado fue
que Steph no había podido dormir apropiadamente durante las semanas pasadas, y fue forzada a continuar jugando juegos contra ellos. Ser desafiada a un juego es una cosa tan buena. Sí, Steph murmuró en su corazón, debido a que era una trampa. Todo está yendo suavemente como se planeó, es cierto. Todo es bueno excepto por el volumen de personas a las que me enfrento. Apuesto todo, por favor apresúrense y quítense la ropa. ¿Qué sucedió con sus modales de dama? Debido a que se encontraba inmensamente fatigada, enormes ojeras emergieron bajo sus ojos, y la ira había distorsionado su expresión, era sencillamente, su rostro les recordó su miedo al rey. Los señores feudales se miraron entre sí, luego seleccionaron retirarse, lo cual significaba que ahora debían obedecer la propuesta de Steph. Sin embargo, Steph utilizó su voz para hacer que se quedaran sin palabras. Luego apartó su silla y se levantó, ya que estaban dispuestos a aceptar mi propuesta desde el principio, porque me hicieron desperdiciar el tiempo. Lanzó las cartas sobre la mesa y las esparció. Su mano era, póker de 5, NT, básicamente es la misma carta de los diferentes palos, más el Joker. Incluso si no se hubieran retirado, hubiera sido el mismo resultado. Todos fueron eliminados en una partida. Mirando la mano de cartas, los señores feudales se pusieron pálidos, pero Steph escogió ignorarlos, y se dio la vuelta para irse. Si no ganas todo, pierdes todo, todo o nada. Por favor vuelvan solamente cuando sus esperanzas estén destrozadas, ¿está bien? Después de esto, Atsusei no reemplazó a Steph, y sonrió satisfecho hacia ellos. Entonces, como lo prometieron con los juramentos antes, eliminaré sus recuerdos. Lo lamento. Para decirlo francamente, era un conflicto de intereses. Administrar los territorios recuperados contribuiría rentablemente a los países en la alianza, incluso si estamos reacios a entregarlos, aún debemos dejar que nuestros territorios sean administrados por alguien. Naturalmente, se obtendrían beneficios si hay un resultado exitoso. O mejor, no podemos hacerlo de otra manera, así que esto es lo mejor después de todo. El problema yacía en el hecho de que los nobles se movilizarían contra la proposición original de ¿cuál tierra le pertenece a quién? Pensando un poco más, esos eran territorios que el antiguo rey, el difunto abuelo de Steph, había perdido en sus apuestas, ya que las había apostado bajo su propia voluntad. Seguramente había algunos en la oposición que quedaron insatisfechos, pero si ese era el caso, porque no habían utilizado un juego para detener al antiguo rey en ese entonces, qué irresponsables, cuando perdían, gritaban que era culpa del rey. Pero una vez que Sora y Seairu recuperaron los territorios, se apresuraron para apoderarse de una parte de ellos. ¿Estos nobles no tienen ni una pizca de vergüenza? La aristocracia es así, ninguno de ellos hubiera actuado así después de ser de esta forma durante tanto tiempo. Steph caminó infelizmente por un pasillo en Ciudad del Chea. Detrás de ella se encontraba Ino, que estaba sonriendo mientras hablaba. El problema no es que sean aristócratas, sin importar qué tan corruptos sean, aún son mandatarios con excelente conocimiento sobre cómo operar y administrar territorio. Siempre que tengan el corazón y las capacidades para hacerlo, confiarles los territorios para que los administraran era inevitable. Eso era lo que Steph estaba pensando. El problema era, solo piensa en los nobles que estaban protestando antes. Cada uno dijo prácticamente, estoy aquí para obtener beneficios. No coloquen problemas en mi camino. Y aquellos que actúan deliberadamente de esa manera son todos los señores feudales que tienen poder que es imposible pasar por alto. Si esto no se maneja bien, una lucha por el poder puede resultar. Y una vez que una revuelta haya sido instigada, les dará una excusa para interferir en asuntos nacionales. En ese momento, eso no sería fácil. Fácil lidiar con ello, eso es. Quien había ideado ese plan estaba caminando tras Steph con una sonrisa siniestra en su rostro, Atsusei no. Cuando Sora y Seairu estaban ausentes, quien quedaba a cargo de los asuntos nacionales era la nieta del antiguo rey, Steph. Ese rumor fue esparcido a propósito. Después, esta situación trajo una gran oportunidad. Los retadores de más temprano, que perseguían sus propios intereses, habían perdido y fueron castigados en acuerdo con los juramentos. Habían prometido perder todos sus recuerdos del juego, y para ponerlo de forma sencilla, fue una barrida total. Como resultado, las políticas y los castigos beneficiosos implementados por Steph precedieron suavemente y sin resistencia. Era muy efectivo, y tenía el estilo de Ino, incrustado en el plan, el cual era un estilo desarrollado por la Multitribal Eastern Union para hacer que otros cayeran en su trampa. Sin embargo, una vez que pensaban sobre el motivo por el que el plan estaba procediendo sin problema y cómo funcionaba tan frecuentemente, que tanto me subestiman, prácticamente me tratan como si fuera idiota. Era claro que aquellas personas la subestimaban a ella y a su abuelo. Bien, bien. Doraco.
Gracias a esto, todo puede proceder sin problemas. Esa es la verdad. En vez de eso deberíamos estar dándole la bienvenida al desprecio de esas personas ignorantes, y sonreír mientras hacemos uso de ellas, ¿no? Ino-san, ¿puedes por favor no dirigirte de esa forma hacia mí? Solo Steph está bien. Steph era la cabeza de la familia Dora, la cual era anteriormente la familia real. Naturalmente esto significa que su título es duquesa. No obstante, Steph continuó con un rostro fatigado, solo soy la chica de los recados. Llamarme de esa manera no suena como la posición de una persona con honor. Pero cuando Sora Dono y Ciro Dono están ausentes, Stephanie Dono es la representante de la familia real, así que si dijéramos que eres la primera ministra, entonces, eso no te da el estatus de la persona más noble en el Chea. Y no continuó hablando con su tono de voz como de actor. Duquesa Dora es la primera ministra del Chea, el último país de los Imaniti, y la nieta del antiguo rey. Ella hizo un plan a gran escala y sin precedentes para construir un país multirracial que se unió con la Eastern Union bajo el liderazgo del Chea, realmente una hermosa, joven y talentosa mujer. ¿Cómo se debe dirigir a tal persona? ¿Quién sería esa? Steph miró vacíamente al techo. La heroína de esta historia es tan solo una mensajera. El rico e irónico giro de esta historia no está del todo mal, ¿eh? Steph continuó diciendo, intentas escribir la historia y publicarla. Al oír esto, Ino sonrió irónicamente y procedió a cambiar el tema. Pero, en estas 2 semanas, Steph ni siquiera perdió un solo juego. Esta es realmente una gran hazaña cumplida. Eso es solo porque los oponentes eran debiluchos. Mientras Ino daba un cumplido honesto, fue inmediatamente rechazado en una oración. Steph arrugó su frente. Esos tipos son solo idiotas con maneras toscas de hacer trampa. Si el oponente fuera Sora o Seairou, definitivamente sería ridiculizada por sus mejores habilidades, y luego tomarían ventaja de... Seguramente no necesito decir más. Bueno, eso en efecto es verdad. No obstante, Ino pensó para sí mismo. Inicialmente, Steph se apoyaba en la asistencia de Ino como hombre bestia para acelerar sus 5 sentidos, pero Steph continuó su racha ganadora, y ahora, Ino solo la estaba acompañando, aunque esta chica subestimaba inmensamente su propia fuerza. El hecho es que ella es realmente muy fuerte. En comparación a esos dos, simplemente son demasiado fuertes para hablar. Como una Imaniti normal, solo unos pocos serían capaces de vencer sus habilidades. Steph no tenía idea de lo que Ino estaba pensando, y continuó quejándose. Y ellos no se dieron cuenta en lo absoluto que estaba haciendo trampa. La verdadera intención de esos señores feudales es hacerme sufrir por la falta de sueño y morir por fatiga. Stephanie Dono, estás comenzando a sonar más y más como Sora y sus similares. Pum. Steph pisoteó con fuerza el suelo, y dejó de caminar. ¿Qué acabas de decir? Su cuerpo estaba inmóvil mientras giraba su cabeza, y emitía un sonido como si sus huesos estuvieran vibrando. ¿Acabas de decir que soy parecida a ese rey flojo que está jugando en la Eastern Union? Por favor tranquilízate, solo quise decir que tu estilo de juego es muy similar. Los métodos que Steph había adoptado para ganar, eran para calcular la apertura ofensiva, esconder sus cartas, cambiar cartas, y habilidades para barajear, para después ver a través de la trampa del oponente, utilizarla contra ellos, e incluso engañarlos y utilizar juegos mentales en su contra. Cuando se habla de juegos mentales en esta ocasión, se hace referencia a trucos o trampas que no puedan ser vistas por el oponente hasta que ya es muy tarde y prácticamente definen la partida. Esas tácticas fueron aprendidas al desafiar a Sora y Seairou, después de haber fallado una y otra vez. El hecho es que Steph estaba inicialmente tan asustada, que si fuera a perder, haría la implementación de la federación incluso más difícil. Por consiguiente, estaba tan nerviosa que era capaz de darse cuenta de lo que Sora y Seairou harían en tal situación mientras estaba a mitad de un juego. Sin embargo, los oponentes eran demasiado débiles y prácticamente solo basura. Steph no podía tolerar pensar en esas personas como Sora y Seairou ni por un segundo. Ella y su abuelo eran subestimados por tal basura. Ese hecho lo hacía incluso más difícil de tolerar. Repentinamente, Steph se veía como si hubiera sido iluminada. Su expresión cambió completamente. Eso es cierto. Los nobles solo se quieren interponer en el camino del establecimiento de una federación. Es por eso que ha sido tan difícil. Stephanie Dono. Viéndola volverse una persona diferente, y no, intranquilo la llamó, pero no parecía escuchar nada. En vez de eso, parecía estar observando algo que no estaba allí. Los ojos de Steph repentinamente se iluminaron con brillo y emoción. Ella felizmente fue al punto. Ino-san, independiente de si se nos aproximan nobles, mercaderes o gremios,
vamos a ganar todas sus posesiones, y forzarlos a dimitir de sus posiciones sin dejarles nada. En vez de eso, todo podría ser manejado por el gobierno. Si estamos cortos en mano de obra, solo tomaremos algunos de los ciudadanos y los designaremos como oficiales. Si alguien se atreve a hacer algo corrupto, solo los obligaremos a escupir sus entrañas hasta que no les queden sino los huesos. Si continúan siendo corruptos, solo los arrestaremos y los deportaremos. De esta manera, podemos hacer rica la tesorería, y las negociaciones para las leyes y las políticas pueden ser decididas por nosotros mismos. Todos nuestros problemas se resolverían. ¿No es así? Soy un genio. No soy idiota. No soy idiota. Y luego colapsó. Stefanidono, por favor, no pierda la conciencia. Eso es un acto de abolición, un acto de terrorismo. Steph estaba gritando mientras lloraba y sonreía. Luego golpeó un muro con su frente. De repente, sintió que algo se movió mientras observaba con sus ojos en movimiento. Frente a ella estaba. Sora estaba ahí. ¿A dónde te habías ido a vagar? Él me dio todo el trabajo preparatorio a mí, y se fue a divertirse. Aunque había muchos sentimientos en su corazón, lo que estaba sintiendo era tanta alegría que se estaba sonrojando por el hecho de que Sora estuviera justo ahí. No tenía ninguna manera de esconder la alegría en su pecho, y muchos sentimientos complejos comenzaron a emerger. Sora. ¿Estás de vuelta? ¿Iji? Steph estaba corriendo hacia adelante, pero su rostro golpeó un poste y su nariz comenzó a sangrar mientras hacía extraños sonidos de lamentos. Su cuerpo yacía en el piso como y miró al techo sobre ella. Luego, se percató repentinamente, Sora, que vio era un reflejo de algo en la brillante columna de mármol. Su propio rostro. Al darse cuenta de esto, Steph murmuró una simple oración con dolor. No puedo seguir más. Stefanidono, deberías dormir un poco. No, debería decir, debes dormir un poco. Te lo ruego. Y no ayudó a Steph, que yacía paralizada en el suelo mientras continuaba hablando. No te preocupes. Sora Dono y Ciro Dono son, en efecto, dos personas difíciles de entender. Él colocó su mejor esfuerzo para pensar con optimismo sobre los hermanos que eran imposibles de comprender. Pero ya que están varados en la Eastern Union, probablemente están mediando ciertas condiciones con Miko-sama. ¿Probablemente? Mientras la federación era establecida con el Chea como su líder, aún no era suficiente para confiar en los esfuerzos del Chea. También creo que allá es donde están. Definitivamente deben estar progresando mediante una cumbre. Cumbre es una reunión entre mandatarios de diferentes países. Quizás era así. Las acciones de Sora y Seairo nunca estaban en curso. Sin embargo, sus acciones siempre habían jugado un enorme rol en el Chea. Esa era la verdad. Y por eso Steph y no debían poner su fe en ellos, pero, ¿quién sabe? Juzgando la manera en la que hablan y actúan esos dos, seguramente confunden asuntos públicos con privados. En efecto, el hecho era que sus acciones siempre estaban en línea con sus propios deseos. Mirando hacia la Eastern Union, Steph se quejó furiosamente. En cualquier caso, definitivamente están haciendo tonterías con las chicas que Monomimi en este momento, refugiándose en una habitación llena de juegos, o haciendo algo que ningún ser humano consideraría incorregible. Y no tenía forma de negar esa declaración. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.